Si al final consiguen controlar la inflación y no ha pasado nada con el empleo, pues será la primera vez en la historia. Decían que si esa caída sería de un 20% en torno a mercados, o si nos vamos a un escenario como el que estamos comentando de confirmación de recesión económica. No sería un sinsentido que cayera a niveles más o menos de, pues eso, 3.500 otra vez, o se fuera incluso a 3.000. Como decíamos, con nosotros Sergi Torrens. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? Bueno, pues mucho gusto. Gracias por la invitación. O sea que es un placer venir a este canal, sí, sí. Un placer para mí tenerte aquí. Ya tenía muchas ganas de que pasaras por el canal y con todo lo que está pasando en materia económica y de mercados, y tenemos mucho de lo que hablar. Antes de comenzar, siempre digo, esta sección patrocinada por Freedom24, luego os contaré algunas novedades que tenemos con respecto a Freedom24 y promociones, ojo, promociones que va a haber este verano, y luego lo vamos a hablar. Así que a lo largo de la conversación lo vamos a decir y os va a gustar algunas cositas, pero luego iremos a esto. Mira, estaba haciendo el repaso, Sergi, de la situación de la semana, ¿no? Las claves. Y esta semana está muy enfocada la situación de la inflación, bancos centrales y pues todo lo que podemos tener a partir de los próximos meses. ¿Tú cómo ves la situación en general en Estados Unidos? Vamos a empezar primero por Estados Unidos. Con esta subida tan abrupta, se está hablando mucho de pues, que puede haberse pasado de frenada ya la Reserva Federal con esta subida de tipos de interés, la más acelerada desde los años 80. Todavía no se ve esto en los datos del mercado laboral, los más directos, pero sí en la tasa de paro, sí en el paro semanal ha habido un cambio de tendencia. Para ti, ¿cómo está la situación en Estados Unidos con esta subida de tipos? Muy rara. La verdad es que o sea, hay dos cosas que no van a la par, ¿no? O sea, por una parte, pues yo creo que las bolsas pues, están subiendo, bueno, excepto las grandes, ¿no? Porque después si miras pues, yo qué sé, el Russell 2000, ¿no? Que son las empresas más pequeñitas, pues bajó y, bueno, sí, algún repunte hace, pero ahí está, no se acaba de arrancar, y eso está más acorde con la situación, digamos, económica. Pero después, cuando miras un poco la economía, la verdad es que con esta subida de tipos tan abrupta, no tan bestia, o sea, nunca ha acabado bien la fiesta, ¿no? Entonces, siempre en el mercado siempre hay la broma esta vez será distinto, pero no sé, nunca ha sido Sí. así, sería la primera vez que fuera distinto. Así que por probabilidades, pues la cosa no pinta bien. Tampoco creo que sea pues una caída al estilo de 2008-2009, una cosa de este tipo, sino simplemente pues que poco a poco la economía se va degradando por culpa de los tipos, y eso pues afecta a lo que son las valoraciones de empresas, ¿no? Porque al final si vendes menos, pues vales menos, y una caída pues podría darse, ¿no? Tampoco creo que sea algo exagerado, pero con unos tipos tan elevados, pues yo creo que sí, vaya, sería raro que no sucediera nada, ¿no? En este sentido, ¿no? Es que de hecho ya ha sucedido, ¿no? Con la banca regional en Estados Unidos, lo hemos visto hace poquito. Parece que nos Exacto. hemos olvidado que han quebrado tres bancos, ¿no? Es que la memoria de corto plazo a veces es muy. Sí, sí. No, tendemos a olvidarnos, ¿no? En poco tiempo de lo que pasa, ¿no? Y de Sí, hecho sí. está Además este. Sí. pues, leía un artículo que eran de las mayores quiebras, o sea, que estaban dentro del top 10 de quiebras bancarias, o sea, que no era un poco de pavo, eran bancos regionales, pero de un tamaño considerable, ¿no? Porque en importes, pues parecía que la quiebra había sido, o sea, de volúmenes muy grandes, ¿no? Con lo cual le da un poco de importancia diciendo regionales, pero los miles de millones que se han tenido que meter para solo rescatar a la gente que había depositado de dinero son cantidades muy bestias, ¿no? Muy bestias. Y para ti esto ha terminado, porque ayer lo estuvimos, bueno, ayer no, antes de ayer estuve en un evento y lo estuvimos comentando en una ponencia que estuvo muy interesante. Y todos coincidían, incluso yo mismo, que quizá los ruidos, porque el mercado del crédito todavía no se ha despejado, de hecho con este tensionamiento es más ruido, ¿no? Y el inmobiliario comercial en Estados Unidos puede empezar a tener un poquito de traspiés a partir después del verano. ¿Para ti ha acabado el ruido de la banca regional, el ruido de los bancos en general y del mercado del crédito, o cómo lo ves? Hombre, yo, por una parte, lo de los bancos regionales, imagino que ya habrán hecho su trabajo, ¿no? Porque
si habéis, bueno, seguís la actualidad, ¿no? Al final, gran parte de estas quiebras venían porque no habían controlado los riesgos, ¿no? O sea, simplemente habían comprado bonos a tipos ridículos y cuando se te dispara, pues han tenido problema de la liquidez. Imagino que el resto se habrá dado cuenta y por lo menos habrán comprado las coberturas, ¿no? A esta altura, o al menos probablemente el Banco Central les habrá llamado al orden, ¿no? Porque al final cada quiebra de estas está afectando el trabajo del Banco Central, ¿no? De la Fed, porque no sé si has visto el gráfico donde se ve su balance, ¿no? Cómo está el volumen de su balance, pues se ve como desde principios de este año empieza a bajar, porque era lo que habían dicho, ¿no? Vamos a bajar, no sé si eran 90.000 millones al mes, y de golpe viene lo de los bancos regionales y su balance vuelve a subir, porque se ha visto obligado a volver a inyectar dinero, con lo cual están yendo en contra de lo que está intentando hacer, ¿no? O sea que imagino o quiero pensar que los ha llamado al orden y ha hecho que cada uno cubra por lo menos esos riesgos de crédito para no tener problemas al coste que le haya salido. Otra cosa es que después haya quiebras o se tengan que fusionar y demás, pero yo creo que sustos como estos, ¿no? Que tuvieron que pasar el fin de semana viendo cómo resolverlo, ya no deberían pasar, ya no deberían pasar. Y para ti, precisamente el hecho de haber alcanzado un techo de acuerdo sobre el techo de la deuda, un acuerdo sobre el techo de la deuda, que va a hacer que se lancen nuevas emisiones de deuda y a corto plazo al 5,5% aproximadamente y demás. ¿Esto puede hacer trasvase de flujo de renta variable a renta fija para muchos institucionales, viendo estos ruidos que si vamos avanzando hacia esa recesión económica, puede haber ese trasvase ahora mayor todavía a monetarios, que lo está viendo mucho, pero a renta fija también, letras del tesoro, etcétera? Bueno, de hecho, miraba hoy unos gráficos de flujos y realmente el flujo de dinero está yendo a la renta fija de gobierno. Pero si miras flujos a otro crédito o miras flujos de bolsa, está saliendo dinero de la bolsa para ir a esto, ¿no? Al final esto va a ser, pues, un poco más quitar liquidez al mercado, ¿no? Porque ese dinero, o sea, ese crédito, esos títulos los tienen que colocar sí o sí. Por lo tanto, si no se colocan, pues subirán los tipos de interés para colocarlos, ¿no? Porque al final tienen que rellenar otra vez su caja, ¿no? La caja del Tesoro americano, porque está vacía. No sé si eran aproximadamente 600.000 millones, ¿no? Que tenían Mm. que colocar, ¿no? Si no, Sí, si no recuerdo sí. mal. 600.000 millones es mucho dinero, ¿no? Y pues si tú estás en la bolsa y pongamos que has acertado, que ya te digo que yo no acerté el fondo de mercado de octubre para Yo coger toda la tampoco, ¿eh? subida, pero si lo has acertado, ya estás dentro, ostras, llevas un más 20 o más Sí, 15 dependiendo de dónde la hayas metido. sí. Si tú tienes a mitad de año un más 5, coges ese dinero y lo pones en letras al 5 y pico que están pagando, acabas el año con un más 20 y eres el rey de las finanzas y a riesgo cero, ¿no? Porque ya lo tienes. Entonces, yo creo que eso va a drenar, ¿no? Va a drenar más liquidez. Al final, estamos en una situación que hay muchos factores que están drenando. Bueno, el Banco Central que está retirando dinero, las propias letras que ya hay por el mercado que están al 5 y pico y por lo tanto es un riesgo prácticamente cero, ¿no? Porque se supone que Estados Unidos es digamos, el riesgo crediticio mínimo, ¿no? No hay nadie que tenga menor que él. Por tanto, ya hay ese flujo y si ahora estás emitiendo 600.000 millones y tienes que rellenar las arcas sí o sí lo más rápido posible, pues obviamente habrá mucho dinero que irá hacia allí, ¿no? Y es una cosa más a retirar liquidez del mercado de acciones. Yo creo que sí que es un factor más que va a afectar, ¿no? Es que ahora tienen barra libre, de hecho, ¿no? Este acuerdo que han llegado Claro. tienen barra libre hasta, no me acuerdo si es 2025 o algo así, de lo que habían firmado, con lo cual tienen un margen ahí Sí, sí. para drenar tremendo, ¿no? Y el QT se Sí, está sí, sí, viendo, sí. ¿no? Es verdad que hubo esa ventana, que la ventanilla, y de hecho sigue abierta, se ve el gráfico, como bien dices, que hace ¡paf! Está el QT y el balance del BCE bajando y de repente una subida dentro de esa bajada, ahora sigue bajando. Y con esto del tesoro, pues va a bajar todavía más, ¿no? Es evidente que tiene que seguir esa progresión. Pero fíjate, esta semana que tenemos BCE y Fed, y de hecho hemos lanzado una encuesta por aquí por el chat en el programa, Sí, la he y visto. la gente ha votado pausa del 59%. Casi está en línea con los futuros sobre fondos federales que hablan de pausa. ¿Tú cómo ves cómo está ahora mismo posicionado el mercado? Porque hablan de pausa y luego subida. Pero las subidas quizás no hayan sido ya suficientes, viendo el daño que se ha causado, que hay desinflación, ¿no? Que mañana probablemente tengamos una inflación tocando el 4 aproximadamente en tasa general. No sé, ¿cómo lo ves? Pues yo primero normalmente
creo que gran parte del trabajo, o sea, el trabajo ya lo han hecho, ¿no? Porque al final los tipos de interés ya están por encima de la inflación, ¿no? O sea que si no hay sorpresas raras con la inflación, tampoco lo normal es que pausen. De hecho, prácticamente, no sé si es el 70 o Mm. 75% está ya en ese lado, ¿no? Es decir, van a pausar porque ya están por encima de la inflación pues subirlo ahora mismo tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Pues siempre han tenido la discusión desde el inicio de si que estaban subiendo muy rápido, de que, bueno, lo están subiendo muy rápido porque hay que ir con prisa, porque ya venían tarde, o sea, se esperaron mucho a empezar a subir, pero también con el miedo de decir, bueno, es que estamos subiendo, pero esto no es inmediato, ¿sabes? No es un botón que le dé y se encienda la luz, es un botón que le das y pasan meses y no sabes lo que va a suceder, que es una de esas cosas que siempre me ha sorprendido de la economía, que nadie sabe cómo funciona, ¿no? No nos la hemos inventado nosotros si no sabes cómo funciona, pero al final es una cosa que no es inmediata y yo creo que ahora que pues han conseguido ya, digamos, doblegar la inflación, ¿no? Y ya tienen unos tipos que están por encima, lo normal sería hacer pausa para ver cómo funcionan los próximos meses, porque subirlo ahora sabiendo que ya han hecho un buen trabajo, o se empieza a notar el trabajo, pues es tomar un riesgo excesivo, ¿no? Sí que he leído en varios sitios que efectivamente se espera que en julio vuelvan a subir. Y la razón que más extendida hay es que, bueno, los van a subir simplemente por tener más margen en el momento en el que se vea ya el daño en la economía y tengan más margen para bajar, ¿no? Y volver a activar la economía. Al Mm. final no se espera más de 0,25, o sea que no mucho más allá no debería ir, a menos de que tengamos una sorpresa y de golpe la inflación se les desmadre. Pero bueno, no lo parece, ¿no? No lo parece en general. Bueno, primero porque los tipos están muy altos y ya se está reduciendo el consumo, ya se están viendo las últimas cifras, pero también hay como una señal global, ¿no? Es cuando miras un poco los datos de, no sé, transporte marítimo, los PPIs, ¿no? Que antes Sí. lo hablabas en el directo, ¿no? Pues, Mm. o sea, digamos, el precio de los industriales está bajando, está en negativo, o sea, ahí sí que está cayendo, ¿no? Hay La inflación deflación se ahí. está moderando, lo otro Sí. está cayendo, ¿no? Sí, sí, es Por lo deflación, tanto, justo, sí, sí. es deflación. Y tienes después el precio del petróleo que la semana pasada la OPEP recortó por sorpresa. ¿Y qué hizo? Pues no hizo nada. Más o menos sí, en aquel momento subió un poquito el precio del petróleo, volvió a nivelarse. ¿Por qué? Pues probablemente porque no hay demanda suficiente. Y los de la OPEP no intentaban lanzarlo al aire, sino simplemente decir, oye, voy a controlar el precio para que se me mueva en, no sé, los 60 o 70, que debe ser su objetivo, ¿no? Por tanto, aún con ese recorte, el petróleo ha vuelto al nivel que antes del recorte. O sea que hay como muchas señales fuera de que ya hay un impacto real en la economía que todavía no ha llegado a, digamos, a la población en el sentido de tener el efecto sobre el siguiente nivel, ¿no? O el último nivel, que es el más doloroso, que es la pérdida de empleos, ¿no? Esto todavía no ha llegado, eh, que es el otro, digamos que la otra visión del Banco Central Americano, ¿no? Porque bueno, es la parte de inflación, controlar la inflación, y la otra es el mercado laboral. Como Ujú. no ha hecho daño al mercado laboral, eh, no creo que simplemente quiera subir para ver qué pasa. Si de momento está aguantando, pues han hecho un buen trabajo, han bajado la inflación, el mercado laboral no se ha resentido. No creo que intenten subirlo a ver qué pasa con el mercado laboral, ¿no? Entiendo que intentarán aguantarlo, pero sí he oído un consenso bastante extendido de que en julio lo subirán 0,25 para ya parar, ¿no? Y esperar. Es justo lo que te iba a preguntar, lo del mercado laboral, si crees que el primer recorte irá de la mano de destrucción de empleo, que la Fed diga, ya está, ya ahora sí que nos hemos pasado de frenada, ha habido destrucción neta de empleo y ya pues decidimos recortar tipos. Bueno, ojalá, ¿no? O sea, si al final consiguen controlar la inflación y no ha pasado nada con el empleo, pues será la primera vez en la historia y habrá que sacarlos a hombros, pero no es necesario hacer daño al mercado laboral. Si consiguen no hacerlo, pues obviamente empezarán a bajar tipos simplemente para reactivar la economía. Al final será, pues habrán bajado el nivel de actividad, pues los empleos seguirán y bueno, pues para subir otra vez el nivel de actividad y el consumo bajarán los tipos y ya está. Yo creo que la clave está en la inflación más que en el empleo, ¿no? Es más el mandato de mantener una cifra de desempleo adecuada. Pero claro, es que ahora están prácticamente en mínimos históricos. No es exactamente mínimo histórico, pero están en 3,6 o 3,5, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. Eh,
bueno, pues no sé, tienen mucho margen, ¿no? O sea, pueden ser mucho margen. Bueno, más o menos ya lo ven como un nivel de desempleo muy alto, el 4,5, 4,5. O sea, pero bueno, todavía tienen un 1% allí que pues pueden esperar, ¿no? A bajar los tipos hasta llegar a ese 4,5 si es necesario porque la inflación no baja, ¿no? Sí, sí, justo en el último dato de empleo fue tasa de paro del 3,4%, subió al 3,7%, con unos datos de creación de empleo bestiales, que no había como concordancia entre que suba 3 décimas la tasa de paro, que en Estados Unidos eso es Sí. de golpe mucho, con la creación de empleo de 300 y pico mil nóminas no agrícolas. No tenía mucho sentido, pero bueno, es que la metodología también es la que es una encuesta que ha contestado el 30% de la gente, pero bueno, eso es otro debate, pero es verdad que el paro semanal ya sí que ha cambiado la tendencia, que los modelos, por ejemplo, de la Fed de Kansas, que antes lo estaba comentando en las claves de la semana, sí que indican ya destrucción de empleo, pero las nóminas no agrícolas no. Empieza a haber disonancia, suele pasar esto antes de las recesiones, además. Es muy curioso todo lo que está pasando, ¿no? Pero fíjate, un dato curioso, y que además lo preguntó antes Jordi VR por ahí, y decía que qué opinamos del petróleo, porque el petróleo también siempre se anticipa a recesiones, ¿no? Y lo que estabas comentando tú ahora, sigue descendiendo a pesar de ese recorte de la producción. ¿Crees que puede tener más tendencia bajista el petróleo, aunque se ha movido muy lateral en los últimos meses, pero puede caer más con esta carencia de demanda? Que China también estamos viendo que están cayendo las exportaciones, ¿no? La demanda global pues está contrayendo, se está empezando a mostrar estos síntomas. ¿Qué te parece lo del petróleo? Que me lo preguntaban por aquí, digo, pues ya que lo has mencionado, lo lanzamos. Bueno, la verdad es que lo del petróleo a mí se me hace muy difícil de predecir. La verdad es que cuando son extremos sí lo ves claro, pero cuando está en zonas así medias, a mí se me hace muy difícil poder decir caerá o subirá, ¿no? Sobre todo porque al final es el único cártel permitido del planeta, me parece, ¿no? El que hay unos tíos que se ponen de acuerdo y le ponen y recortan y acuerdan cosas, ¿no? Que no tiene casi ningún, que no se permiten nada más, vaya. O sea, que es una cosa única. Eh, entonces siempre tienes la manipulación esta de cuando quieren recortan producción y lo mantienen más arriba, ¿no? No creo que lo bajen mucho más, ¿no? Además, creo que si no recuerdo mal las últimas cifras, si está por el entorno de los $60, pues todo lo que es fracking de Estados Unidos, que es un poco la competencia, digamos, de la producción de la OPEP, no puede producir porque produce pérdidas. O sea que si en ese entorno de 60, 60 y picos, ya es un entorno en el que protegen su margen, porque tienen unos márgenes altísimos, ¿no? Porque pues, los países productores realmente lo producen a nada de precio, tienen un margen muy alto, mientras se aseguran de que la parte de fracking, que es la competencia, no puede entrar en el mercado, ¿no? Con lo cual eh, tienes este juego, ¿no? Que ellos juegan a estas dos bandas, ¿no? Es decir, bueno, pues protejo la mía y me saco de encima a los productores más caros para que no puedan entrar en el mercado. Entonces, me imagino que irán bajando la producción si ven que no se vende al precio que tocan. Mira, nos preguntaban también antes que hablabas de potencial caída y que tú sí que crees que puede haber potencial y preguntaban, no me acuerdo quién, a ver si puedo encontrar de quién era el comentario. Dame un segundo, perdón. Y si no, vamos, lo Menos lanzamos faltaría. y que me perdone quien ha lanzado la pregunta. Pero decían que si esa caída sería de un 20% en torno a mercados, lo que tú ves, como descenso de un 20% si nos vamos a un escenario como el que estamos comentando de confirmación de recesión económica. Bueno, yo primero en esto sí que no, no lo sé, ¿no? Porque es muy difícil de saber, ¿no? Y no es que diga que vaya a haber caídas, ¿no? Sino que digo que probablemente, o lo normal hasta ahora, es lo que ha sucedido, ¿no? Por lo tanto, al final, prudencia, ¿no? No hace falta tampoco estar siempre 100% en el mercado, porque al final un buen susto de estos te puede arrastrar durante muchos años a negativo. Pero... pero bueno, cuando miras un poco las estadísticas, ¿no? Y hay un gráfico de JP Morgan que lo sacan cada 2 por 3, que es cuánto han caído las bolsas en otros momentos recesivos, pues si miras un poco la media, pues está entre el -36 y extremos de -50, ¿no? O sea que puedes estar con un -36, pues -36, -50, -40 como caída total desde el pico, ¿no? Del mercado, pues si ahora estamos más o menos a un -10 desde el último pico que hicieron, ¿no? Aproximadamente, pues podría caer sí, un 20%, estaría dentro de lo normal en un periodo de recesión, ¿no? Por tanto, sí, podría caer bastante, ¿no? También es verdad, también hay que tener presente que así, cuando miras el recorrido, claro, desde 2009 hasta hoy,
a base de dinero a palas, pues se ha Mm. multiplicado el mercado, no es que haya subido, ¿no? Entonces, bueno, una corrección casi podría ser sana, ¿no? En el sentido de que, Total, bueno, pues total, total. no sería un sinsentido que cayera a niveles más o menos de, pues eso, 3.500 otra vez, o se fuera incluso a 3.000 o cosas de este, pues estaríamos ahí, en ese rango de caídas que son, digamos, habituales en momentos de recesión, ¿no? Ya veremos, ¿no? Esto, pero es verdad que ahora viene también el verano, en el verano bajan los volúmenes, mucho Claro. institucional vende y se cubre. Entonces vamos a ver, ¿no? Qué sucede, pero es cierto que toda esta subida acumulada que tenemos con máximos crecientes, mínimos decrecientes, ¿no? Pues quizá empieza a haber un poquito de ajuste, es lo que dices, y simplemente por sanear la tendencia, si no, incluso podría ser más peligroso, es otro debate que podríamos lanzar, ¿no? Pero es verdad que podría ser todavía más peligroso si esto sube, no para, no para, no para, ¿no? Sí, sí. Por cierto, la pregunta de antes era de Mark Go, que muchas gracias lo he podido encontrar después, que muchas gracias por lanzar tu pregunta. Y con respecto a lo que hablamos de bancos centrales, inflación, etcétera, decía Minceal si implica esto que el dólar se desvalorice, teniendo en cuenta pues que empieza a pivotar o hay pausa, BCE todavía tiene una subida, o sea, la de esta semana y quizá alguna más, no se sabe, ya veremos a ver. ¿Puede haber revalorización del euro en tu opinión? Yo ya me mojé con esto, ya mi público lo sabe, pero saber un poco tu Sí, opinión. sí, sí. Bueno, para mí en general, o sea, cuando son divisas fuertes, ¿no? Cuando es, pues, yo qué sé, dólar euro o dólar o euro libra, este tipo de divisas que las dos son fuertes, tienen un comportamiento bastante de péndulo, ¿no? O sea, tienes como dos extremos, ¿no? Cuando estás arriba y pues cuando uno está fuerte, el otro está débil y van haciendo así. No es como otras divisas más débiles que simplemente el dólar se gana peso y entonces no tiene una corrección alcista, siempre, ¿no? El dólar siempre va ganando más. Entonces, cuando miras la parte del péndulo en el que estamos ahora, pues el eurodólar está, si no recuerdo mal, ya 1,08, Mm. 1,075, una cosa del estilo. Eh, Estás en la parte, digamos, mala para nosotros, ¿no? Desde el punto de vista de Europa, porque el dólar está muy fuerte. Si miras el nivel donde está ahora, pues estuvo en 2012, creo, y 2015, que fueron dos momentos feos en la Unión Europea, estaba a este nivel, ¿no? Ahora estamos aquí. ¿Puede bajar más? Bueno, pues ya lo vimos, ¿no? Llegó a bajar a 0,95, pero lo normal es que ande por el 1,15, 1,20 como de media de este péndulo, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos en una situación de que tienes más a perder que a ganar, ¿no? Porque la probabilidad de que realmente se fortalezca mucho el dólar contra el euro y pues parece baja, por esto que tú decías también, ¿no? Porque es verdad que ahora hay mucho flujo de dinero hacia Estados Unidos porque pues si no eres europeo, ¿no? Si eres entre otras regiones, pues te vas al dólar que sea el más fuerte y además te vas al dólar y te paga más, pues ¿para qué vas a ir al euro, no? Pero si ahora hacen pausa y aquí en Europa pues al menos lo han telegrafiado, ¿no? Van a subir seguro y probablemente en julio también, pues poco a poco nuestro tipo de interés se va acercando al dólar, ¿no? Con lo cual deberíamos ir ganando un poco desde el punto de vista del euro, ir ganando valor respecto al dólar, ¿no? Aunque bueno, esto es muy difícil, ¿no? En cualquier caso, es un flujo muy complicado, pero sí que para mi Total. gusto estamos en la parte en la que tenemos más a perder que a ganar teniendo dólar, ¿no? Entonces, dólar se puede tener, pero poquito, a menos de que realmente lo sigas mucho, ¿no? Y vayas haciendo un poquito de, entre comillas, trading, ¿no? Que es bastante complicado, ¿no? En este sentido de, pues, a 1,10, 1,12, si toca, pues te sacas eh, coges dólar y cuando baje a 1,7, 1,8 lo vendes, ¿no? Puedes ir haciéndolo, pero bueno, es un trabajo complicado y muy difícil de acertar. Para tenerlo a largo plazo, yo la verdad es que lo evito, ¿no? No tengo prácticamente, bueno, tengo 0 euros, 0 dólares, vaya, o sea, lo tengo todo cubierto, aunque eso tenga un coste, ¿no? Está claro, sí, no. Siempre la cobertura, lo que hemos hablado, cuando se cubre divisa hay que tener en cuenta esto, pero duermes tranquilo, que también es muy importante. Exacto, sí, 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 sí. es muy importante Claro, la gestión del porque riesgo. sí, 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 exacto, porque al final, si tienes dólar, no sé, pues si ahora estás 0,7, ¿no? O 1,07. Si se te va a 1,15, son 8 puntos. O sea que son 8 puntos que restas de la rentabilidad de lo que sea que tengas. Si tienes el SP 500 y sube un 10, pues al final tu rentabilidad neta es un 2 porque se te han ido 8 puntos en el dólar. Y O lo que si por hablábamos lo de que las letras, sea... ¿no? Las letras del 5,5, ¿no? Que es Ah, o las una. letras, sí, 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 A sí, un sí, mes y un exacto. 5,5, que es una locura, teniendo en cuenta lo que Claro. era la última década, ¿no?
O sea, que es Claro, sí, importante cubrir exacto. ahí. Entonces, si vas a comprar una letra al 5 desde Europa, pues no es atractivo. Se puede comprar, pues quizás cosas a largo plazo y demás, pero a corto plazo estás obligado seguro a cubrir 100%, porque si no, en un año, pues fluctuar un 5% es nada para las divisas, ¿no? Porque, bueno, ya lo vemos, ¿no? 10, 15 en un año para arriba, para abajo, lo hacen. O sea que, como te equivoques, la probabilidad de que no ganes nada o que pierdas dinero por culpa de la divisa es muy alta. Entonces, o si tienes dólar ya en tu cartera y no lo quieres mover porque siempre quieres tener un poco de dólar, pues bueno, con eso sí que puedes comprar y no cubrirte. Pero si vas a hacer letras, al final, más o menos, si lo cubres, además, más o menos te sale lo mismo que bajar a la oficina del Banco de España y comprar letras de aquí, ¿no? Bueno, Porque aquí al colas final, gigantes, que esto también es... exacto, exacto. Tienes que esperar un poco más, pero bueno, se puede comprar, ¿no? Y si no por internet, pero con la cobertura, si tú compras una cosa al 5,20 en Estados Unidos y la cubres, pues al final, así a lo burro, ¿no? Pero el coste de cobertura es la diferencia de tipos de interés. Aquí estamos a 3,75, allí a 5,25, pues tienes ese punto y medio, ¿no? de coste de cobertura, con lo cual te quedas 5 menos 1,5, pues te quedas en 3,5, que es lo que pagan por aquí, ¿no? Más o menos, ¿no? Mira, Davos 9, hablando de cobertura de divisa, esto es muy importante y también desde el punto de vista didáctico, para que lo expliquemos, tanto los que veis esto en directo como los que lo veáis desde YouTube, que aprovecho, hablando de YouTube, que sigáis a Sergi Torrens en YouTube, por cierto, que tiene un canal fantástico. Así es. Y os, Bueno, y muchas os- gracias por la y os- propaganda. Os invito a que sigáis a Sergi, a mí también mi canal de YouTube, si lo estoy viendo esto desde YouTube, por supuesto, que sigáis mi canal. Y nos preguntaba, DabHost9 dice que dónde cubres la divisa, ¿no? Que cómo cubrimos divisa, cuando estás hablando de cobertura de divisa. Claro, aquí tienes, bueno, la cobertura de divisas se hace con futuros y derivados, ¿no? Entonces, hacerlo a nivel personal con futuros y derivados, yo no lo haría. Difícil. Bueno, si no hay más remedio, pues hay que hacerlo. Pero es primero, bueno, tienes que tener toda una serie de conceptos de márgenes, del riesgo que vas a correr, del apalancamiento, no sé qué, o sea que tampoco es una cosa trivial. Yo creo que lo mejor es, bueno, se puede hacer si estás invertido en ETFs o estás invertido en fondos, porque al final, si tú tienes un ETF o un fondo, siempre puedes mirar la clase o el tipo que va con cobertura de divisa. Entonces se trata de buscarlo. Entonces la cobertura ya viene en el mismo vehículo, ya no tienes que preocuparte. Lo compras en euros, cubierto, entonces estarás ya invertido en deuda, pero con la cobertura de divisa sin riesgo de divisa. Ya no tienes que preocuparte porque ya lo hace la propia gestora del fondo o del ETF. Si lo compras directamente, pues es muy complicado cubrirla, ¿no? Y sobre todo por eso, ¿eh? Porque tienes que utilizar futuros. Bueno, lo más fácil serían futuros, no es fácil y bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Para hacer cuadrar bien las coberturas con lo que tienes de verdad. En fin, no sé, es una historia un poco más complicada y además es asimétrica, que esto no se tiene Sí. muy en cuenta, porque al final estás cubriendo un futuro que liquida continuamente todos los días y puedes estar pagando impuestos sobre el futuro, ¿no? También, mientras que el otro no ese rendimiento o sea, no te estás cubriendo bien, ¿no? Entonces, o 100% igual. Entonces, yo creo que lo mejor es utilizar fondos y ETFs para este tipo de cosas, ¿no? Cuando quieres cubrir divisa. Sí, estoy de acuerdo más con esa visión y además es como yo cubro siempre, con ETFs y fondos, es la mejor manera. También con opciones, alguna vez, pero es verdad que necesitas una formación previa, moverte en este Sí, mundillo que es más complejo, no todo el minorista sabe hacerlo y hay que tener mucho cuidado con este tipo de productos financieros, eso es, vamos, desde luego. sí, sí, Em, exacto, exacto. Sí, sí. Mira, hablando del ahorro, de cómo está la situación del 5% de las letras de Estados Unidos, en España también tenemos máximos en porcentaje de las letras desde hace mucho tiempo, se están fomentando mucho ya incluso cuentas remuneradas por parte de entidades, están empezando a movilizar el pasivo, ¿no? Y te quería preguntar, ¿cómo ves la situación del ahorro ahora en general? ¿Crees que es momento para, además, si viene esta desinflación acelerada, como hemos hablado antes, y ahora empiezan a subir esas remuneraciones, es momento de moverse como ahorradores y aprovechar a tener parte de esa liquidez en estos productos más conservadores? Sí, una parte sí, mientras no lo tengas invertido, al final se trata de sacarle la máxima rentabilidad. Eh,
sí que es verdad que en España pues todavía es bastante complicado, ¿no? Porque realmente los bancos de aquí no están, o sea, realmente no están ofreciendo depósitos adecuados, ¿no? O sea, cuando lo miras, pues, sí que creo que están ofreciendo más los brokers, ¿no? Con las cuentas líquidas que lo que son los bancos, ¿no? Que, bueno, supongo que debe ser un poco marcado por los gobiernos de que como tienen que vender sus deudas, pues que los bancos no den esa facilidad para que la gente vaya a comprar deuda, ¿no? De los gobiernos. Pero yo creo que sí, que hay que aprovecharlos, ¿no? Tener un poco de liquidez, porque si hay una corrección, pues tienes dinero para poder inyectar, ¿no? Y sacarle máximo provecho, ¿no? Y si tienes esta idea de ser prudente, claro, si no tienes idea de prudente, pues dale, ¿no? Pero yo siempre, o en este momento sí que tendría liquidez en esto, ¿no? Pues en cuentas remuneradas o no sé, o fondos monetarios, por ejemplo, ¿no? Que además han subido muchísimo. Fíjate, y hablando de, y justo lo has dicho, que los brokers están ofreciendo ahora mejores porcentajes. Uno de ellos, patrocinador de este espacio, Freedom24, precisamente, y os digo que había una promoción nueva y os la voy a contar ahora porque es muy interesante, de esa parte de liquidez, como estamos hablando, tanto Sergi como yo, tener disponible para invertirla en productos de largo plazo, ¿no? En depósitos, en cuentas remuneradas, pues ahora ha sacado un plan de ahorro nuevo, Freedom24, que remunera hasta el 3,63%, en concreto 3,634% anual si se depositan cantidades dentro de este depósito. Simplemente tenéis que haceros cuenta, recurrir a este plan de ahorro y tienes que tener ese dinero durante un año ahí rindiendo. Y es el 3,634%. Es decir, que fijaos, que parte de liquidez tener rindiendo en esto, pues es interesante. ¿Y cuál es la promoción y por qué os cuento esto que es interesante? Y ahora os pasa la información, Chris, detallada en el chat para que podáis meter los códigos promocionales en concreto del broker. Pues del 10 al 20 de julio, ojo, muy importante porque esto está limitado, entre el 10 de junio y el 20 de julio, podéis meter un mínimo de 5.000 euros y hasta un máximo, que no hay máximo por arriba, sí que es del código promocional va hasta los 50.000 euros, 49.999, perdón, no hay máximo por arriba, es de 50.000 hasta más. Podéis tener códigos promocionales que os regalan hasta 20 acciones. Ojo, hasta 20 acciones. De 50.000 euros para arriba, metiendo los 3 códigos promocionales, Summertime 50, Summertime 20 y Summertime 5, tenéis que meter esos 3 códigos promocionales, ¿vale? Tenéis hasta 20 acciones gratuitas. Os regalan 20 acciones para invertir. Con lo cual esto es muy, muy importante que lo tengáis en cuenta, que os regalan estas 20 acciones con este código promocional, perdón, de 50.000 euros o más. Si metéis de 20.000 a 49.999, entonces podéis tener hasta 10 acciones de regalo con 2 códigos, el Summertime 20 y el Summertime 5. Tenéis que meter esos 2 códigos promocionales. Y si metéis de 5.000 a 19.999, con el código Summertime 5 os regalan 3 acciones gratuitas. Y además, pues eso, tenéis vuestro dinero rindiendo un 3,634%. Es decir, que es bastante importante y bastante interesante, parte de esa liquidez, pues movilizarla. Echadle un ojo al disclaimer, que os lo pasa también Chris por el chat, pero que es un producto que tengáis en cuenta y que es una promoción exclusiva del 10 de junio al 20 de julio, así que corred que esto vuela. En lo que hablábamos, ¿no, Sergi? Que interesante Sí, claro. tener estas posibilidades Claro, y o sea, a un año un con esos 3,63. niveles, sí, con esos niveles de interés, pues ya está, no hay más que decir, ¿no? O sea, entre ir andando a comprar deuda para aquí y para allá, o depósitos, que es lo que sería lo esperable en los bancos de aquí, pero bueno, pues no les da, pero si hay otras, pues con el broker tienes esta oportunidad, pues oye, o sea, total, es lo más cómodo al final. Tienes el dinero allí y ya está. Y una parte lo pones aquí y la otra la inviertes y ya está. Y claro, 360 y pico, pues ahora mismo, yo creo que ahora no así da igual hablo de memoria, pero no me suena ningún banco ahora mismo en España que de esto. O sea que no. No, están todos por debajo del 2, están empezando a moverse muy, muy lentamente en esto y es verdad que pues teniendo esta posibilidad, sí que es verdad que hay que mirar brokers y broker, ¿no? Broker que estén bien respaldados, bien sujetos, con buenas regulaciones Sí, claro. detrás y tal. Esto hay que mirarlo como usuarios, pero bueno, pues eso, tenéis una oportunidad yo creo que importante y si la inflación va para abajo con desinflación y los depósitos están mejorando,
pues es que es momento ideal, ¿no? Porque estás ahí sí que ya empiezas a batir a inflación con el paso del tiempo, ¿no? Si vamos a esa deflación en muchos segmentos, hablábamos antes de materias primas, tal, ahora vamos a ir a materias primas porque han preguntado antes, pero pues eso, importante parte de la liquidez para encima ya no protegerlo, es que puedes incluso batirlo, ¿no? Y Sí, sí. hablando de materias primas, que es que antes han preguntado que cómo vemos las materias primas y que cómo se pueden comportar en recesión, me parece que han preguntado por ahí por el chat. ¿Tú cómo lo ves? Al margen de petróleo que hemos hablado antes, pero hemos visto Vale. pues que el cobre está cayendo otra vez, que es un termómetro, ¿no? El doctor Cobre, famoso, siempre es termómetro de la economía Sí, sí, mundial. claro. Muchas materias primas, soft commodities, ¿no? Y hard commodities también cayendo. Generalmente suelen empezar a caer antes de las recesiones y estamos viendo esto, ¿no? ¿Cómo Mm. ves el recorrido de las materias primas en general? Aunque habría que diferenciar entre unas y otras, está claro. Claro, claro. Bueno, al final, si lo que vemos es que justo lo que hablábamos al principio, ¿no? Si los precios de producción industrial están cayendo es porque están gastando menos, ¿no? En producción y producen menos demanda y pues por tanto menos materia prima necesitan, ¿no? Así que esto, mientras tengamos este ciclo de posible recesión y realmente vaya bajando la economía, ¿no? De rendimiento, pues las materias primas no lo harán bien, porque al final simplemente es un tema de oferta-demanda. La materia prima no funciona de otra manera, ¿no? O sea, no, cuando se pide más, cuesta más, se pide menos, menos, ¿no? Es un mercado que funciona muy así, ¿no? O sea, cuanto más se pide, pues más caro es porque tienes que ir a productores más caros, ¿no? Es un poco como hablábamos antes con el petróleo, ¿no? Que si te mantienes al margen a los del fracking, porque produces a 60, pues ellos no producen porque 60 no. Cuando necesitas más volumen y tienes que subir a 70 para sacarle más, pues entonces los del fracking pueden entrar y vender a 70. Pues en el cobre, en todo, en todas las materias frías, el aluminio, no sé qué, no sé cuántos, todo funciona así. Hay productores que lo pueden, por decir algo, producir a 1 euro y hay productores que lo pueden producir a 10. Si la demanda es poca, pues simplemente baja porque la producción que se está haciendo es menor porque no hace falta ir los productores más caros, ¿no? Y por tanto el precio baja. Mientras la producción sea baja y al final pues la demanda sea baja, pues se mantendrán bajos y como bien dices, es un termómetro. O sea, cuando estos empiezan a bajar, no hay otra razón que de que hay menos demanda. Es así de lineal. Por tanto, si hay menos Oferta y demanda, es demanda. que se está produciendo menos porque alguien necesita menos, no sé, cables de cobre, por decir algo, ¿no? Para líneas eléctricas o lo que sea, ¿no? O sea que vas. Yo creo que es uno de los termómetros más claros en este sentido, ¿no? Cuando las cosas pintan feas, pues es lo primero en ir cayendo, ¿no? Y después, al margen de luego los temas de metales preciosos, ¿no? De oro, plata y demás, que ya, pues ya hay otro tema ahí, ¿no? Sí, no, además, fíjate, Warren Café, que nos decía por aquí por el chat, y es un apunte muy interesante, la relación oro-cobre, que funciona siempre perfecto, ¿no? Y es verdad que esa relación está empezando a mostrar lo que estamos hablando, ¿no? De esa descenso cobre, aumento del oro. Y hoy Mm. compartí en mis redes sociales y también en mi canal de Discord, que una vez más os invito a que os unáis, que es donde primero lo he compartido, de la relación del oro con el aumento de la deuda pública de Estados Unidos. Siempre que hay aumento de la deuda pública de Estados Unidos, el precio del oro tiende a subir de manera calcada prácticamente. Y ahora se prevé ese aumento de deuda. Yo siempre he sido muy pro oro a nivel inversor particular. Esto no es una recomendación ni nada, sino es Mm. una idea que yo tengo para tener parte de cartera en oro. ¿A ti te parece interesante el oro ahora mismo con estas perspectivas que hemos hablado de tipos de interés, de bancos centrales, de viendo recesión a futuro? Bueno, sí, de hecho, bueno, el gráfico que me comentabas lo veía también, cuando lo has compartido. Al final tiene una razón también, ¿no? De fondo, y es que al final, cuando los tipos de interés suben, eh, no es que suban, o sea, no es que suba el oro porque suben los tipos de interés, sino que cuando suben los tipos de interés, como hablábamos al principio, lo que acaba pasando es que genera una recesión. Y como se avecina una posible recesión, cuando los tipos están altos porque estás frenando la economía, pues lo que haces es buscar refugio. ¿En qué? En algo que no tenga esa problemática, ¿no? Entonces te vas al oro. Eh, yo personalmente sí, también me gusta tener algo de oro en la cartera, ¿no? Pues un 10%, un 5%, algo, porque al final hace muy bien de contrapeso. Es verdad que cuando las cosas van bien, pues no sube mucho, pero cuando las cosas pintan feas, pues te ayuda un poco a tener una cartera menos volátil, ¿no? Mucho más tranquila, porque va realmente descorrelacionado, ¿no? Con respecto a la renta variable.
Me preguntaba aquí JM Mota si hablo de oro, de mineras. No, en este caso lo que compartía el gráfico y todo esto que estoy comentando es oro como tal, el precio del oro, el spot físico, ¿no? Del oro. Mineras es otra película que ahí hay que ir a minera por minera y ver su balance, ver sus fundamentales y decidir, ¿no? También hay ETFs de mineras que son interesantes, pero es diferente a lo que es el oro como activo refugio como tal, o sea que no en ese sentido. Por ir avanzando hacia Europa, que hemos hablado mucho de Estados Unidos, pero quiero también hablar en esta parte que abordamos ahora de Europa. Claro. ¿Cómo estás viendo aquí la situación? Esos tipos al 4% que vamos a llegar durante estos días. La situación que no es igual en Estados Unidos porque aquí tenemos dispersión de la deuda, cada país emite, ¿no? Y es diferente a lo que se hace en Estados Unidos con el Treasury, tensión del mercado del crédito, el inmobiliario empieza a descender ya, por ejemplo en España, ¿no? Y conocíamos el dato de que la compraventa se ha reducido un 30%. Quizá ya se está viendo ese efecto de los tipos ahí en la Unión Europea, con una recesión técnica confirmada también, tanto en el conjunto de la Unión como en Alemania. Bueno, sí, sí. Bueno, el tema de las hipotecas pues, lo veo muy continuo con clientes que están buscando hipotecas y realmente se firman menos también porque hay bastantes que se echan atrás. ¿Eh? Realmente tienes que tener una muy buena solvencia o ahora los bancos se lo remiran mucho. Eh, y está claro que subirán más, ¿no? Porque el Banco Central ha dicho que, bueno, o al menos ha dicho, o ha anunciado varias veces que va a subir los tipos en junio y eso es 4,25, 4, ¿no? Por lo tanto, el Euribor puede incluso subir más. Y si en julio, que parece que de momento también subirán, pues ya nos vamos al 4,25, ¿no? Con lo cual aún le queda. Y la situación yo creo que es muy distinta a la de Estados Unidos, porque aquí, como siempre, vamos tarde, ¿no? Porque siempre entre que se ponen de acuerdo, no lo discuten, no sé qué, no sé cuántos, pues va pasando el tiempo. Empezamos muy tarde subiendo los tipos de interés y nos hemos pegado, o sea, estamos cerca de pegarnos la torta, ¿no? O sea, no, todavía no hemos podido hacer el trabajo del tema inflacionario, ¿no? Porque la inflación la tenemos bastante más arriba que Estados Unidos y basta. Y además nuestros tipos de interés están por debajo de la inflación. O sea que todavía no hemos conseguido cruzar las dos líneas, que es lo que ha conseguido ya Estados Unidos. O sea, todavía no hemos conseguido cruzarla y ya tenemos pues el principal economía de la eurozona pues en recesión y como es la principal y de cierta manera arrastra al resto y hay un par más de débiles, ¿no? Pues Francia tampoco estaba funcionando muy bien, pues Europa en general entrando en recesión. O sea que estamos en una situación bastante más complicada de Estados Unidos porque el Banco Central no ha podido hacer su trabajo. Derecho a la reducción de balance ha sido ridícula y todavía sigue inyectando dinero por otro lado. O sea, por un lado están quitando, no sé si son 30.000 millones, que 30.000 millones suena mucho, pero es que hasta hace nada estaban inyectando 80.000 millones al mes. O sea, que Tal cual. inyectaban 80.000 y ahora están sacando 30.000. O sea, que es nada. Pero todavía siguen algunas ayudas del COVID en marcha, siguen los fondos europeos de recuperación y tal, que todavía están ahí. O sea, estamos en una situación que no se ha hecho el trabajo, la inflación no está controlada, estamos en una situación cercana a recesión, o técnicamente ya estamos en recesión, pero bueno, todavía no ha llegado digamos, la parte más dolorosa, ¿no? Que es la que hablábamos del desempleo. Y yo creo que aquí soy bastante más pesimista en Europa que no en Estados Unidos, porque primero, porque siempre hay la cosa esta de que cada vez que se tiene que tomar una decisión, pues se tiene que hablar muchas veces y hay una parte muy política con el Banco Central, ¿no? Que al final tienen un vínculo muy estrecho con los políticos, ¿no? Algo que no parece que sea tan así en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos van más por faena y lo que tienen que hacer y aquí pues son más, vamos a hablar con esta, vamos a hablar con el otro. Están como, da la sensación de que están como más atados a los gobiernos, ¿no? Y soy bastante pesimista aquí en Europa, la verdad. O sea, realmente como región, y ya desde hace años, preferimos Asia, por ejemplo, que en Europa, ¿no? Tiene mucho más potencial, aparentemente, porque las cosas funcionan a otro ritmo y, y no hay tanta discusión, sino hay más ejecución, ¿no? Que al final es lo que se necesita, sobre todo en momentos como estos. Entonces, si todavía no hemos hecho el trabajo, ya están las economías flojeando, todavía les quedan dos subidas y aquí sí que todos los analistas, todas las curvas de previsión de qué pasará en el futuro y gurús varios, todo el mundo dice que hasta final de año aquí no se van a bajar los tipos, con lo cual
aún nos quedan 6 meses de tipos altos, con una economía que va cojeando y más o menos retirando liquidez cuando acaben con las ayudas y estos 30.000 millones, ¿no? Mm, yo creo que va a ser mucho tiempo, va a ser una travesía en el desierto estos 6 meses, ¿no? Puede ser Te iba a hacer bastante complicado esa, para Europa. Te iba a hacer esa comparación justa, de que puede parecer una travesía en el desierto si todo va según lo que está previsto. Y te quería preguntar por los bancos, porque es verdad que los temas de liquidez que hay en Estados Unidos, aquí la gestión de balances ha sido mejor. Si miras balance por banco, es verdad que ha sido mejor. Pero cuidado con la exposición a inmobiliaria comercial que hay aquí en la banca Ah. europea. No, no sé qué te parece cómo están los bancos europeos, que es verdad que por posiciones netas de caja, por cómo han gestionado los balances, no es el mismo problema que la banca regional de Estados Unidos. Pero puede venir problemas por esa exposición a real estate comercial y problemas que puedan derivar de esto. En esto sí que no soy nada experto, Héctor. No te puedo decir, no te sabría qué contestar, francamente, porque en banca es un sector de estos que nunca me ha gustado porque por muchos balances que te leas, no sabes dónde están mintiendo, no sabes que están mintiendo, pero no lo encuentras. Entonces, se me hace muy difícil entender un balance y poder realmente tener una opinión propia, ¿no? Entonces, lo que tengo son de cosas que lees por ahí, de alguien que ha hecho un artículo o ha hecho un análisis. Como bien dices, pues es un sector que aquí no tiene el mismo problema y principalmente no es otra cosa de regulación, ¿no? De hecho, en Estados Unidos los bancos grandes tienen una regulación parecida a la de aquí, que les obligan a toda una serie de liquidez, coberturas y demás, y los que han pinchado, pues era un poquito más relajado, digamos, manga ancha en cuanto a este tipo de regulación, ¿no? Aquí todos están regulados igual y por lo tanto en este sentido, como bien dices, no debería pasar nada. Sobre la exposición a real estate comercial, no, aquí no sé si tú tienes algún dato, pero yo no lo conozco, vaya, no. Sí que hay datos y de hecho pues uno de los que tenía más exposición a esto era Deutsche Bank, que es al que atizaron hasta el carnet de identidad en estos últimos Bueno, meses. Parece que se ha tranquilizado la situación en ese sentido. Hay otros bancos franceses con exposición a real estate comercial. Aquí en España una entidad en mm, concreto que tiene importante exposición a real estate comercial. Bueno, habrá que ver, ¿no? Cómo van gestionando. Tienen meses de margen para también empezar a mover su cartera y cambiar un poco el esquema. mm, Pero es verdad que puede venir ruido de ahí, porque cuando también tienes tensionamiento del crédito, como el que hemos tenido en Europa, que es histórico, es que es histórico. Es una velocidad, es como pasar de 0 a 3, como un Fórmula 1, como explicaba antes, ¿no? Que pasas una recta de 0 a 300 en poco. Pues las costuras se te saltan, no aguantas, ¿no? Y empezarán por pymes a sufrir, empresas más endeudadas, que requieren de refinanciación, ¿no? Para esto. Y pues es que, mira, mismamente, yo sí que es verdad que siempre digo lo mismo de Estados Unidos. Ir a edificios y ver el 50% vacío, pues dices, esto muy solvente no es. Y en Europa pasa también en muchas oficinas. Es que mismamente el COVID ha cambiado el esquema del trabajo y muchos edificios no son rentables ahora mismo y muchos bancos tienen exposición a estos edificios no rentables y si los tienen que vender por debajo de precio al que adquirieron, ¿no? Dentro de su cartera de activos, claro, pues ahí viene donde la matan, ¿no? Y ese es el problema que claro, puede haber. sí, sí. Claro, y sí, no, está claro. Y además es un mal momento para sacárselo de encima, porque lo tienes que, obviamente, como bien dices, mal vender, porque al final, con los tipos como están, y si todo el mundo se lo quiere sacar de encima, pues mal asunto, ¿no? Mal asunto. Pero ya te digo, no conocía los datos, o sea que sí, pues si hay esta problemática, pues mejor mirar para otro lado, ¿no? No utilizar bancos. Y especialmente el Deutsche Bank, porque yo creo que el Deutsche Bank no sé cuántos años hace que se lo quieren colocar a algún otro banco. De hecho, ha habido muchas veces conversaciones con Commerzbank para que se lo quedara Mm. y no ha habido nunca fusión. Y es un banco que desde fuera parece un poco como el Credit Suisse, ¿no? Que fiesta que había, fiesta que estaban ellos, ¿no? O sea, estuvieron en manipulación del Euribor, del Libor, de la divisa, de blanqueo de capitales, o sea, no hay una donde no estén, ¿no? Entonces a mí siempre me ha sorprendido que todavía esté ahí y no se lo haya vendido a alguien para limpiarlo y hacer por y cuenta nueva. Pero Sí, cualquier día puede suceder esto. el Estado alemán está también detrás de Deutsche Bank. Ya salió también Olaf Scholz, ¿no? El canciller alemán, diciendo que no se preocupara nadie por Deutsche Bank, que ellos estaban detrás y todo esto. Claro, es un banco que es verdad que es
el típico too big to fail, ¿no? Que no puede caer, ni se pueden permitir que caiga, y si no se permitieron Credit Suisse, Deutsche Bank con mayor motivo. Hay una exposición, por ejemplo, en toda Europa, derivados bancarios de Deutsche Bank, que es que sería un castillo de naipes esto, o sea, sería un efecto dominó que no se lo pueden permitir. Entonces, si vienen mal dadas por Deutsche Bank, ahí sí que veríamos un rescate de los gigantes, en mi opinión, ¿eh? Me puedo estar equivocando, pero debería haber un rescate de los gigantes. Al final yo creo que harían como Credit Suisse, ¿no? Hmm. Que pues hacía todo esto, ¿no? Que también estaban todos los líos. Y al final, pues en un fin de semana se lo vendieron a UBS, ¿no? Y supongo que se lo vendieron a UBS para que no saliera de Suiza y nadie mirara lo que hay dentro, que debe ser, vamos, también para salir, Para salir corriendo. ¿no? De Sí, nada. sí. Ahora se llama Titan Bank, no sé qué. Hoy, de hecho, se ha confirmado la fusión y se llama Titan, no sé qué. Bueno, no sé. Si sabéis, gente por aquí por el chat, el nombre concreto de la fusión de los dos bancos, pero justo. No, no lo había oído yo. No lo había Sí, sí. oído. Ahora, vamos, no es UBS, se van a llamar no sé qué, Titan Bank o algo así. Por cierto, Menek, muchas gracias por seguir el canal de Twitch. A los nuevos que estéis por aquí también os invito a que sigáis. Bueno, yendo a otro tema, que no nos vamos a enredar en bancos, que además, como dices, pues no tienes muchos datos de esto. Así que quería preguntarte por el desafío que tenemos aquí en Europa, más allá de todo esto y la situación complicada que tenemos en Europa, en España, etcétera, y más en concreto, centralizándolo en España, el desafío que tenemos con la jubilación, ¿no? ¿Cómo ves esto y cómo podemos, sobre todo gente que nos esté viendo y que sea de público, pues generación millennial o generación Z, etcétera? Y además yo sé que has hecho vídeos con respecto a estos temas en tu canal, pero ¿qué recomendarías hacer a alguien para empezar a planificar su jubilación? Y con esto que hemos hablado antes de los planes de ahorro, que también pueden ser interesantes, tenerlos en cuenta, etcétera, ¿no? Yo, bueno, aquí hay dos cosas. Yo lo que diría es, o bien fondos, sea indexados o no sean indexados, ¿no? Y con un único propósito de fondos simplemente porque primero estarás diversificado con poco dinero, ¿no? Porque al final fondos o ETFs, etcétera, que tengas mucha diversificación, que pongas poco al mes o lo que tengas o lo que decidas y se va acumulando dentro, que sean lo más diversificados posibles, sobre todo si son ETFs, para no tenerte que ir moviendo demasiado, ¿no? O sea, que tener una cartera muy dividida y no tener que hacer movimientos porque cada vez que hagas movimientos pagarás impuestos. La otra opción son fondos que sean indexados de algo de activos, que los puedes mover y no tributarás siempre que lo hagas en un banco español. Y después el extremo final serían los planes de pensiones, pero esto sí que con muchos peros, ¿no? Porque al final tienes que, realmente para que tenga sentido un plan de pensiones tienes que tener un salario más o menos alto, ¿no? Para que realmente lo que te ahorres hoy sea razonable con respecto a lo que pagarás en el futuro, porque cuando lo recuperas el plan de pensiones se añade a tu pensión. Por tanto, tienes que recuperarlo con cuidado y dependiendo de la pensión, pues se suma y tiene una tributación de IRPF de salario, y es normal porque no has pagado nunca por él, ¿no? O sea, de hecho, lo pones en el plan de pensiones porque pagas cero impuestos, ¿no? Que ese dinero no paga impuestos, ¿no? Entonces, son estos tres. Hay más cosas, pero no me gustan, la verdad, porque el concepto es bueno, pero lo que he visto es que abusan, ¿no? de las comisiones. Todo lo que son PIAs, por ejemplo. Hmm. He visto algunos que están bien y las comisiones son razonables y demás, pero también he visto muchos que son realmente caros, ¿no? En comisiones y que al final el que paga el pato es el cliente porque el nivel de comisiones que acaban pagando es desmesurado. Es desmesurado y se te come la rentabilidad de los primeros años como si nada, ¿no? Me preguntaban por aquí por el chat, decía Arbas o Héctor, si el plan de retiros a largo plazo importa el punto de entrada en caso de ser un ETF, si es un plan de retiro a largo plazo, si son aportaciones periódicas, bueno, ahora me dices tú, Sergi, también cómo lo ves, pero si son aportaciones periódicas, en realidad lo importante es empezar, si eres joven y es largo plazo. Ya tendrás momentos de comprar más barato, ¿no? Cuando el mercado cae, vas haciendo aportaciones periódicas, el Dollar Cost Average, ¿no? El famoso DCA, pues da igual cuando compres y tú vas promediando el precio, ¿no? Ya está. Sí, sí, exacto. Yo creo que al final, cuando vas a largo plazo y sobre todo si es el inicio, cuanto más inicio, menor es la importancia de si está subiendo o bajando o mirarlo. O sea, si es el inicio de todo y son los primeros euros que empiezas a invertir o dólares, o sea, no hay que mirar nada, se van poniendo y dejar hacer. Y al final
Lo peor es intentar posponerlo, porque a veces, bueno, me espero, ha subido mucho, me espero a que baje para poner, o ha bajado, uy, está bajando mucho y no entro. Entonces al final estás siempre que no sabes. Eso por una parte, y por otra es que tanto si sube como si baja y vas comprando, vas promediando, como bien decías, entonces al final realmente tiene un efecto muy poco importante dentro de la cartera, ¿no? A menos de que seas el gurú y acierte todas. Y, y después lo más importante es lo del tiempo, porque al final haces ese tipo de inversión a largo plazo y sale bien porque estás aprovechando también el interés compuesto, ¿no? O sea que lo que Exacto. estás invirtiendo se reinvierte y va creciendo. Y el interés compuesto, para el interés compuesto es más importante el tiempo, ¿no? que esté invertido que no la cantidad, ¿no? Por tanto, cuanto antes empieces, mejor. ¿No? Es así, ¿no? No me lo pensaría en cómo empezar a invertir, sino simplemente se empieza y punto. Exactamente. Yo cuando me viene alguien que es muy jovencito y tal y me pregunta, ¿no? Pues te hablo de gente de 20 y pocos años, 20, 21, 22, ¿no? Y te dicen, pero si es que no, como mucho puedo meter 20 euros. Y digo, bueno, pues ya salgo. Si puedes meter 20, pues mejor que nada. Lo importante es hacer el hábito, empezar y ya irá creciendo las aportaciones que haces. Y con el interés compuesto, lo que dices, y que vaya generando ese rendimiento de cara a largo plazo, es lo más importante. Mira, Manu Rujano, Sí, que es sí. habitual del canal, te mando un abrazo, es un fenómeno de las opciones financieras, por cierto, Manu. O sea, que a ver, cualquier día te invito, aquí, que lo sepas, ten la agenda preparada. Dice, el nombre es Bank Titan, el que, ¿ves? Yo sabía que tenía algo de Titán. Bank Bank Titan. No sé, un poco. Dicen, el naming es malísimo. Digo, sí, sí, no, la verdad que el naming Sí. no sé. Me recuerda a Sí. las pinturas. Es verdad, sí, sí. Sí, sí. Digo, pero muy titán no sé si es, ¿no? Cuando han comprado a precio de saldo a Credit Suisse, no sé, no sé. El rebranding este a veces, no sé. En fin. Bueno, vamos abordando aquí el final del programa. Sergi, para mí es un lujo tenerte. Insisto de nuevo en lo que hemos hablado de la cuenta de ahorro, del plan de ahorro de Freedom 24. Echarle un ojo. Os lo ha pasado antes por el chat Chris. También invitaros a que sigáis mi canal de Twitch, a los nuevos que estéis por aquí. Por supuesto que mi canal de YouTube y el de Sergi Torrents, que es una pasada y no os lo podéis perder. Y uniros a mi comunidad de Discord, que lo he dicho antes. Lo dicho, Sergi, para mí es un placer. Ojalá tenerte aquí más veces. Para mí, como si estuvieras en tu casa. Así que un lujo tenerte por aquí, por mi canal. No, no, gracias a ti por haberme invitado. O sea que también. La verdad es que Twitch no lo miraba directamente, pero sí miro los vídeos que cuelgas en tu canal de YouTube que después de la emisión. O sea que, vamos, ha sido un placer que me invitaras. O sea que genial. Muchas gracias. Fantástico, pues nada, espérame ahí que ahora nos despedimos tú y yo por privado. Simplemente Claro. deciros a los que estáis viendo aquí el programa, recordaos que mañana hacemos programa a las 5 de la tarde, va a venir Gustavo Martínez, vamos a reaccionar a este dato de inflación que tenemos en Estados Unidos, hablar de los temas de actualidad, calentar la reunión de los bancos centrales, que la de la Fed es el próximo miércoles y haremos especial, y también el jueves haremos especial informativo por aquí. Así que lo dicho, muchas gracias por seguir por ahí, por comentar por el chat, por seguir el canal de Twitch a los que lo habéis seguido y por suscribiros al canal los que os habéis suscrito. Y nos vemos mañana 5 de la tarde. Un abrazo a todos y que tengáis buena tarde, lo que queda de tarde. Mucha energía. Un abrazo a todos. Chao.